Muy buenas, la Fórmula 1 aterriza en Silverstone, además para hacer dos grandes premios seguidos allí, así que toca como siempre hacer el análisis exhaustivo de todos los pequeños detalles que tiene este circuito, así que vamos a ver un poco las características generales como siempre, las cualidades que le diferencian sobre todo del resto de lo que sería un calendario habitual, no tanto que tenemos este año 2020, porque bueno, es un poco extraño y si lo ponemos en un contexto de otros 5 circuitos no es lo mismo que ponerlo en un contexto de otros 20, ¿no? Así que vamos a hacerlo con lo que sería un calendario habitual. Luego vamos a ver también cómo es un pilotaje, qué estrategias de carrera podemos esperar ahí, incluso quizá una pequeña previa, ¿no?, de lo que podemos esperar de cada equipo, de cada piloto. Así que si nos fijamos en lo que sería el trazado, la diferenciación por sectores, pues ves que más o menos son parecidos los tres sectores. Sí es cierto que a lo mejor el primer sector es un poco más de curvas un poquito más reviradas, de perder mucha velocidad. Luego el sector 2 sobre todo, bueno, tiene una par de horquillas más o menos, pero muy abiertas. Entonces, sobre todo de curvas rápidas de un lado y otro. Y luego el tercer sector, que sin duda es el más rápido de todos. Así que bueno, lo iremos viendo un poquito más adelante, pero como puedes imaginarte, pues es un circuito dominado por curvas de velocidad bastante alta. En cualquier caso, analizamos ahora lo que serían las características fundamentales del circuito. Lo primero, como siempre, pues es la longitud de lo que sería el circuito, y está entre los más largos de todo el calendario. De hecho, está solo por detrás de Spa en Bélgica, porque eso es otro mundo de lo largo que es. Pero como ves, está en la parte de arriba, es el tercero más largo de lo que sería un calendario habitual, de un calendario como el del año pasado. Entonces está claro que este tipo de circuitos tan largos pues es muy complicado hacer una vuelta perfecta, no fallar en ningún sitio, pero sí que es más fácil que cuando falles en un sitio tener el resto del circuito para intentar al menos recuperar ese tiempo que has perdido ahí. El problema, entre comillas, de este circuito pues también puede ser que al ser tan largo es fácil que, en este caso serían probablemente los Mercedes, pues saquen mucha distancia al resto. Es decir, normalmente es el coche que va en cabeza saca un porcentaje al resto. Si ese porcentaje no es lo mismo hacerlo en 1 minuto 30 que en 1 minuto 5. Entonces, pues por ahí quizás veremos una diferencia entre Mercedes y el resto incluso mayores de las que estamos acostumbrados, a no ser que evidentemente el resto de equipos dé un salto de calidad hacia adelante, por supuesto. Luego, como digo, aunque es uno de los circuitos más largos del calendario, la distancia hasta la primera curva es muy corta, así que ahí llegan bastante juntos los pilotos, pero bueno, ya veremos también un poco más adelante cuando analicemos el pilotaje porque quizá no es tan crítico que lleguen tan juntos a esa primera curva. Y si seguimos hablando de curvas, pues tenemos 18 en total, que es bastante, estaría digamos que más o menos en una media, pero bueno, al ser además tan largo pues hace que el ratio esté un poquito por debajo de la media, pero vamos, que no es un ratio muy pequeño ni mucho menos. Lo que pasa es que las curvas de Silverstone son muy largas, es decir, que aunque no haya muchísimas rectas, estas curvas son tan largas que digamos que no caben, entre comillas, tantas curvas de esta naturaleza. Así que en total tiene 18, además están muy bien equilibradas en cuanto al número de curvas izquierda y derecha, incluso de la propia naturaleza, porque son rápidas a ambos lados, incluso hay alguna lenta a cada una de las partes, así que en cuanto a las curvas, pues digamos que no se pueden quejar ni mucho menos. Pero este número de curvas o ratio de curvas tan elevado no hace justicia a lo que sería el porcentaje de aceleración a fondo, porque es que está de los más altos del calendario. Aunque tiene muchas curvas, aunque no hay grandes rectas, es cierto que tiene, bueno, sobre todo las dos zonas principales de DRS, pues sí que son bastante largas, pero no es que sea un circuito como Monza, por ejemplo, que simplemente viendo un onboard notas como el coche va prácticamente siempre en recta, sino es todo lo contrario, siempre está en curva, siempre está de un lado y otro, pero gracias a la enorme carga aerodinámica que tienen los coches de Fórmula 1 actualmente, son capaces de coger curvas totalmente a fondo. Es decir, no es que no tengas que frenar o que con soltar un poco y tirar un poquito de freno motor coja las curvas, sino que es que se pueden hacer completamente a fondo muchas de ellas. Así que por eso el porcentaje de aceleración a fondo es tan elevado, tanto en distancia como en tiempo, por supuesto, y eso hace lógicamente que el tiempo con el que se va pisando el freno pues sea bastante inferior. No hay mucha frenada, no hay tampoco frenadas fuertes como tal, así que el pedal del freno sufre muy poco en Silverstone, tiene además bastante tiempo para refrigerar, como digo, no tanto por el número de rectas, pero sí porque hay muchísimos tramos, muchísimas curvas que se cogen completamente a fondo. De hecho, incluso hay algunas curvas que simplemente tirando de freno motor se pueden coger bastante bien, que en este caso pues sí que hay que levantar evidentemente el pie del acelerador, pero a lo mejor tirando un poquito de freno motor, bajando 1 o 2 marchas, pues se pueden coger bastante bien las curvas. Así que en este caso los equipos que tienen problemas con los frenos pues deberían sufrir bastante menos, y veremos si es así. Y por último, ya en cuanto a lo que serían las características del circuito, aunque tirando un poquito más también por el tema de setups, pues se requiere una carga aerodinámica muy alta, al nivel
si lo hacemos en unos términos generales de Hungría, que ya vemos que era un circuito súper revirado, que estaba todo dominado por curvas, además curvas de velocidad media o media baja incluso, entonces eso hace que la naturaleza aquí del setup sea bastante distinta, es decir, tenemos una carga aerodinámica también muy alta, no al nivel de Mónaco, porque aquí sí que tenemos rectas y si tienes muchísima carga aerodinámica pues vas a perder tiempo en esas rectas, te van a adelantar, no vas a poder adelantar tú, etcétera, lo de siempre. Entonces, por esa parte sí que tienes que ser un poquito más conservador con el tema del drag. Pero como digo, está más o menos al nivel de Hungría, si lo hacemos en una escala del 1 al 5, que es más o menos los datos además que da Pirelli siempre en su infografía, pues más o menos estaría en un 4. Lo que pasa es que es bastante distinto a lo que se busca en Hungría. Allí veíamos que era horrible tener subviraje porque se iba a hacer que te fuesen todas las curvas largo, porque eran muchas horquillas de estas largas ciegas que el subviraje pues te mata, además toda esta curva de velocidad media baja, pero aquí las curvas son muy rápidas, entonces aquí lo que digamos que te penalizaría más es el sobreviraje. Entonces el balance de las cargas, también de la dinámica con la suspensión y todo esto cambia, ¿no? Pero si hablamos de términos de aerodinámica, pues nos encontramos que es un circuito en el que, aunque el nivel general de la carga aerodinámica sea el mismo o parecido, el balance de carga aerodinámica delante y detrás, pues eso sí que cambia bastante. Y gracias a esta enorme carga aerodinámica, como digo, pues es uno de los circuitos en los que más fuerzas laterales se sufre. Además, no es que tengas un pico de izquierda, luego descanses en el medio y luego un pico de derecha, sino que el cuello del piloto está constantemente trabajando porque tienes muchísimas fuerzas hacia la izquierda y luego seguido pegas un latigazo a derecha, luego otra vez a izquierda. Entonces, sobre todo en ese sector número 2, con toda la famosa zona de las S. Así que es un circuito en el que tienes muchísima carga lateral, pero además es a un lado y otro constantemente, que eso hace que influye incluso más, ¿no? Tanto sobre el piloto como sobre los neumáticos, que veremos un poquito más adelante. Si pasamos ahora a ver cómo es el pilotaje en una vuelta en este circuito de Silverstone, pues tenemos, como digo, la primera curva muy cerquita, pero se hace completamente a fondo sin ningún problema. Y además en la salida, pues evidentemente aún más fácil hacerla a fondo, porque además está muy cerca, todavía no alcanzó una velocidad suficientemente alta, pero es que además en carrera también se hace completamente a fondo, así que no hay problema. Es una curva a derecha que se hace más o mecer menos fácil. Sí es cierto que ahí se pueden poner bastantes coches en paralelo y eso puede provocar algún momento de tensión, porque además luego tienes la curva número 2 también completamente a fondo hacia la izquierda, pero que aunque seas completamente a fondo te condiciona qué trazada vas a llevar para la número 3, que para esta sí que hay que frenar bastante, y además se enlaza directamente con el número 4, que es muy cerrada. Entonces, aunque las curvas 1 y 2 se hagan completamente a fondo, hay que tener cuidado especialmente en la salida, porque condiciona en qué posición vas a estar o en qué zona del trazado vas a estar para tomar el resto de curvas, que sí que hay que frenar, sí que hay que hacer una trazada más o menos buena. Y luego la curva número 4 pues es bastante interesante, porque quizás es una de las pocas curvas en este circuito que la tienes que coger bastante tarde. Tiene una naturaleza un poco rara, tiene como un doble radio que la hace un poco especial, entonces es importante entrar a atacarla un poquito tarde, porque si no, cuando te quieres dar cuenta, cuando intentas salir de esa curva te vas a encontrar con el piano exterior, porque como que se cierra, ¿no? Entonces si tú intentas salir atacándola pronto, te vas a ir largo, vas a tener que levantar, y luego además viene toda la zona bueno, ya viene la curva número 5, que esa se hace también completamente a fondo, y luego una de las rectas bastante largas del circuito. Así que, como digo, si esta curva número 4 llega con mala trazada, porque puedes tener varios coches en paralelo y estás en el interior y luego encima intentas salir demasiado rápido, lo que vas a pasar es que tengas que levantar a la salida y pierdas muchísimo tiempo en la recta. Y especialmente en la salida pues es muy importante, porque están todos los coches juntos y entonces se puede penalizar bastante. Luego viene la curva número 6, que es bastante complicada porque tienes que frenar en giro, entonces eso hace que tenga una naturaleza bastante complicada, pero bueno, al final estos coches Fórmula 1 con la tremenda carga aerodinámica que tienen, pues van bajando marcha y tirando un poquito aquí de freno motor pues la pueden coger sin problema. Lo que pasa es que eso hace que salgas muy abierto, y es decir, partas para la curva 7, que es una horquilla muy abierta, pues partas desde el interior, es decir, normalmente tú quieres abrirte antes de la curva para atacarla, ¿no? Pero aquí no tienes esa posibilidad porque, bueno, no sé qué sacrifiquen la curva 6 y por tanto unos cuantos metros de frenada de la recta anterior, pues vas a tener que empezar esa curva número 7 desde el interior. Entonces lo que hacen básicamente es quedarse muy juntos del piano, pero más o menos un poquito antes de la mitad de la curva aproximadamente se abren ligeramente, como que dejan por inercia correr el coche y luego se vuelven a cerrar para salir con mucha velocidad a la siguiente recta, porque esta también es bastante larga, considerablemente larga, que es un poco complicado adelantar aquí, sí es cierto, pero al final salir con buena velocidad ahí pues te hace ganar bastante tiempo. Además se supone que la curva número 8 está al principio de esta recta, es decir, justo al salir de la curva 7, eso hace que de la curva 7 no salgas completamente recto, sino que tienes que ir manteniendo un ligero giro de volante, pero bueno, esta sí que se hace completamente a fondo sin ningún problema. Luego tenemos, como digo, esta recta medianamente larga,
La curva número 9, que se hace completamente a fondo en Fórmula 1, aunque bueno, es de las complicadas de hacer a fondo, eso sí, pero sí que se puede hacer, a no ser que tengas los neumáticos quizá un poco fríos y a lo mejor ahí sí que tienes que regular un poco, pero teóricamente sí que se puede hacer bastante bien. Se taca como un loco, además tiene un muro interior que te puede hacer preocuparte un poquito, atacan los pianos, tanto el interior como el exterior, sobre todo, que hay que atacarlo muchísimo, y ahí encargas ya lo que sería la zona de las S famosas, de la curva 10, 11, 12, 13, 14, que son a un lado y otro. Es cierto que la primera, la número 10, se hace completamente a fondo, pero una vez más condiciona cómo vas a trazar el resto de curvas, porque además esto es una zona en la que si te pierdes en la primera curva, luego ya no lo vas a poder recuperar. Pero bueno, al final en estos Fórmula 1 ya hemos visto incluso adelantamientos por aquí y por fuera, pero es muy arriesgado. La curva número 10, la primera de estas, como digo, se coge bastante a fondo, pero se intenta aprovechar un poquito los pianos. Y si ves una cámara on board de esta zona, llama mucho la atención cómo los pilotos van como intentando coger muy tarde las curvas, como que primero pasan y luego se tiran para abrirse un poquito de cara a la siguiente S. Entonces aquí es una zona de tirar bastante de freno motor también, sobre todo en el último tramo, en las últimas a lo mejor 12, 13, 14 curvas. Pero bueno, luego es muy importante esta trazada e ir cogiendo sobre todo tarde las curvas, sobre todo la 13, que sería la última teórica, porque luego la 14 se hace prácticamente por inercia, ya va pisando el pedal del acelerador a fondo. Pero bueno, es muy importante porque luego tienes la siguiente recta, que es punto de adelantamiento clave, zona de DRS, luego viene la curva número 15, que es cierto que no es una frenada muy fuerte, ni mucho menos, pero sí que es un punto de adelantamiento bastante crítico porque esa curva es muy larga, se hace bastante... Tienes que tener una trazada bastante clara en la cabeza, como cualquier curva por supuesto, pero sí es cierto que te permite incluso adelantar por fuera o adelantar por dentro, entonces además es una zona anchísima, así que es muy fácil que tanto si te quieres tirar por dentro como por fuera puedes adelantar el coche que llevas delante. Y luego ya por último, pues la última chicane, la zona más lenta del circuito, es una frenada aquí sí bastante fuerte, en la que es muy importante no abusar de los pianos, no vaya a ser que el coche te salte y pierdas mucha velocidad, pero bueno, es una curva, bueno, una serie de enlazadas, la 16 y la 17, que si lo eres capaz de hacer cuanto más en línea recta mejor, porque luego sales prácticamente la 17 manteniendo giro de volante para hacer la 18, que se hace a fondo sin ningún problema aquí también, y luego ya la pequeña recta de meta, que es de la recta que tienes la más corta del circuito, así que bueno, también es importante por supuesto salir con mucha velocidad ahí, pero no tan crítico como la recta por ejemplo que precedía la curva número 15. Así que como ves, esto es una vuelta al circuito de Silverstone en la que hay muchas curvas que se cogen a fondo y es muy complicado hacer una vuelta perfecta porque tiene bastante curva de todas las características, aunque hay muy poca de curva lenta. Esta última chicane, por ejemplo, la 16-17, pues esto hace que tenga que mantener la concentración al máximo y sobre todo porque hay zonas muy complicadas que luego sigue una recta larga. Entonces, si haces mal la zona complicada, o incluso si empiezas mal esa zona complicada, vas a hacer toda la zona mal y luego vas a salir mal y vas a perder muchísimo tiempo y ya la vuelta es un desastre. Es decir, no es que pierdas un par de décimas, sino que puedes perder muchísimo más. Un circuito, como digo, complicado, pero bueno, al ser tan largo, digamos que tienes ese pequeño margen de aquí he perdido mucho tiempo, voy a intentar recuperarlo en este otro sitio apretando un poco más, que también puede hacer que pierdas incluso más tiempo, pero bueno, eso ya depende sobre todo de la calidad del piloto. En cuanto a las estrategias de carrera, pues tenemos que es un circuito que no es excesivamente abrasivo con los neumáticos, es decir, no lo desgasta como tal lo que sería el circuito, pero sí que tienen un desgaste alto, sobre todo por el estrés lateral de las curvas. Es constantemente un lado y otro con fuerzas laterales altísimas, entonces eso hace que se produzca este estrés en los neumáticos, ¿no? Que al final es uno de los principales motivos de desgaste, al menos que vimos el año pasado. Sí tiene pinta, al menos por lo que vimos en Austria, no tanto en Hungría, porque no sirve tanto de referencia, pero sí parece que este año mejora un poquito la aerodinámica en ese sentido, que hace que el coche vaya bastante más pegado al suelo, que no afecte tanto estas cargas laterales, así que bueno, veremos. Pero en cualquier caso, en este primer Gran Premio de Gran Bretaña, si no me equivoco, tenemos la gama media de neumáticos, así que es decir, lo que sería C12, C13, C4, entonces quizá aquí sí que sea un poco complicado tirar del neumático blando para carrera, seguramente intenten clasificar incluso con el medio, en un circuito tan largo pues tienes ese margen, ¿no? Si tienes un coche superior pues quizá tengas ese margen, pero bueno, también es cierto que cuanto más largo es el circuito más complicado es mantener un buen ritmo con esos neumáticos, entonces veremos cómo lo trata cada uno, seguramente Mercedes pues sí que tenga margen para pasar el Q3 con el medio, pero el resto lo va a tener francamente complicado. Entonces, como digo, el año pasado pues muchos pilotos intentaron sobre todo 2 paradas, pero porque también salió un safety car, eso condiciona evidentemente todas las estrategias de todo el mundo, pero pilotos como Hamilton, por ejemplo, pues hicieron una sola parada utilizando medios y duros y eso les sirvió para llegar al final bastante bien. De hecho, la última vuelta fue vuelta rápida, así que esos neumáticos no estaban nada mal. Lo que pasa es que, claro, la referencia de Hamilton sabemos que fue toda la carrera prácticamente conservando neumáticos, no tirando demasiado, excepto cuando se tuvo que desproteger de botas, que ahí sí que
fue un momento un poquito más crítico. En cualquier caso, yo espero que aquí sí que se hagan 2 paradas, al menos quien tenga la obligación de salir con el neumático blando, pues quizás sí que tenga que hacer 2 paradas, no sé, que monte duro y aguante muchísimo, que tampoco me extrañaría. Y luego, pues tampoco se queda de extrañar quizá un neumático medio, porque, o sea, un neumático medio muy protagonista. Salir con el blando y poner el medio sí que un poco arriesgado a lo mejor, pero realmente el año pasado vimos como algunos pilotos hicieron hasta 40 vueltas con ese neumático medio de color amarillo. Significa que hiciste prácticamente toda la carrera, porque la carrera son 52 vueltas y si haces 40 con el medio, pues es complicado saber si ese neumático blando puede durar 12 vueltas, porque unas veces se degrada muchísimo y otras veces no tanto y pueden conservarlo más o menos, pero bueno, veremos si algún piloto como Richardo, ¿no? Por ejemplo, que siempre intenta como unas estrategias distintas, conservando muchos neumáticos, pues es capaz de probar algo distinto para intentar rascar posiciones. Pero como digo, lo más habitual sería una sola parada de medio a duro. En el siguiente Gran Premio, en el que ya la gama de neumáticos es más dura, pues sí que puede que haya alguien que monte los blandos, pero bueno, en este yo espero una parada con medio y duro, no sé, evidentemente, que salga el safety car y todas las estrategias de carrera se toquen. Además, la zona de pit lane es una zona de pit lane normal, no es excesivamente larga, tampoco se pierde excesivamente mucho tiempo, está en torno a unos 17 segundos, lo que sería pasar solamente por el pit lane. Luego es cierto que sales en una zona más o menos de curva y ahí sí que puedes perder algunos segundos, pero bueno, con parada debería estar en torno a unos 20-21 segundos perdidos, lo que sería cambiar neumático, que es más o menos en la media. Entonces digamos que eso no debería condicionar excesivamente las estrategias de carrera. Hay algunos circuitos en los que pierdes muchísimo tiempo al tener que entrar a cambiar neumático, entonces eso hace que digamos que los pilotos se lo piensen o los equipos se lo piensen y no entren tanto, porque eso condiciona muchísimo. Así que nada, este ha sido el análisis detalladito de todo lo que deberíamos saber de este circuito de Silverstone, sobre todo porque además hay 2 grandes premios aquí muy importantes. Espero que te haya ayudado un poquito a entenderlo bien. Si es así, pues suscríbete por supuesto para no perderte los siguientes análisis, que también tendremos por supuesto el análisis de carrera. Y nada, nos vemos en la próxima.